Hola, bienvenidos a la parte 10 del curso de Evaluación Económica de Proyectos. En este video voy a hablar sobre el estudio de mercado. Así que empezamos. Estudio de mercado. Como ya había mencionado, es un elemento importante para estimar los flujos de efectivo de un proyecto. ¿Sí? De hecho, un estudio de mercado y el estudio técnico realmente conforman parte de un estudio de viabilidad. Si es para determinar la probabilidad de éxito de un proyecto, pero realmente un estudio de mercado y un estudio técnico nos sirven para estimar los flujos de efectivo de un proyecto. Sí, así que, ¿cuáles son los objetivos de realizar un estudio de mercado? Primero que nada, validar que existe una necesidad insatisfecha en el mercado. De nada va a servir un nuevo producto, servicio, lo que sea, si la necesidad ya está satisfecha en el mercado. ¿Okay? También lo que queremos es cuantificar la cantidad de productos, servicios que se venderían. Es decir, el número de consumidores y cuál sería la frecuencia de consumo. ¿Okay? ¿A qué me refiero con frecuencia de consumo? ¿Sabes qué? Estoy vendiendo un producto que un consumidor me va a comprar 2 veces al año. ¿Sí? O a lo mejor estás vendiendo, no sé, por ejemplo, una mochila. Si tú vendes una mochila, pues lógicamente no te van a comprar 10 mochilas al año. De hecho, te van a comprar una a lo mejor cada 3, 4 años. Y esto es lo que también es muy importante de cuantificar en el estudio de mercado, ya que nos permite dimensionar aproximadamente las ventas que se puede tener de acuerdo al tamaño o a la demanda que se tiene del producto, ¿verdad? Entonces también es sumamente importante identificar los medios para hacer llegar el producto a los clientes, es decir, cuáles son los canales de distribución apropiados de acuerdo al producto o servicio. Y esto es relevante para también considerar los costos. Por ejemplo, si es en línea, a lo mejor tienes que tener algún almacén, o si es en locales, en tiendas físicas, tienes que cuantificar cuál es el costo de renta del local, el personal para atender la tienda, entre otros factores. Y en general, lo que queremos en el estudio de mercado es identificar el riesgo de que el producto sea o no aceptado en el mercado. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman un estudio de mercado? Un estudio de mercado está conformado por diferentes análisis. ¿Okay? Los más importantes son el análisis de la demanda, el análisis de la oferta, pero también está el análisis de la comercialización y el análisis de precios. ¿Okay? El análisis de la demanda, lógicamente se trata de identificar el tamaño del mercado y cuántas ventas se podrían tener. El análisis de la oferta se relaciona con los competidores y la oferta que está en el mercado, es decir, los productos similares que ya existen, cuáles son sus precios, características, y también un análisis de comercialización que sirve para identificar cuáles son las maneras de comercializar o distribuir el producto o servicio en el mercado. Y lógicamente hay un análisis de precios de acuerdo a los consumidores, cuál es el precio que ellos están dispuestos a pagar y cuáles son los precios que hay actualmente en el mercado. ¿Sí? Todo esto para determinar el precio.
Así que bueno, el análisis de la demanda. ¿Ok? Primero que nada hay que investigar cuáles son las características y precio de productos similares, qué problemas tiene el consumidor actual con los productos similares. Y bueno, es importante clasificar el producto o servicio en base a estos 5 aspectos. ¿Ok? Número 1, oportunidad. La demanda está satisfecha o insatisfecha. ¿Ok? Si está satisfecha, pues ya no hace sentido llevar a cabo el proyecto porque no va a tener éxito. Y bueno, también en segundo lugar, la necesidad. Demanda de bienes sociales, nacionalmente necesarios, demanda de bienes no necesarios y de gusto. Entonces, lo que yo estoy vendiendo, ¿es realmente algo necesario o es no necesario? Es más una cuestión de gusto. Esto también ayuda para determinar el tamaño del mercado. ¿Ok? Número 3, la temporalidad. La demanda del producto va a ser continua o estacional. ¿Qué es una demanda continua? Que va a comportarse de manera constante a lo largo de un año. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el caso de la mochila. Una mochila normal va a tener una demanda continua durante todo el año. ¿Okay? Pero si estamos hablando, no sé, por ejemplo, de un helado, va a tener una demanda estacional. ¿Por qué? Porque lógicamente se va a vender más en una temporada de verano. ¿Sí? En invierno las ventas de helado bajan porque las personas no suelen comprar helado cuando está haciendo frío. ¿Ok? Entonces ese sería un ejemplo de una demanda estacional. De hecho, también puede ser una mochila, dependiendo del mercado al que esté dirigida, puede ser estacional. Por ejemplo, si esta mochila está diseñada para estudiantes, también va a haber una cierta temporalidad porque usualmente se compran más mochilas para estudiantes en los inicios de los ciclos escolares. Entonces hay que tener cuidado cuál es el enfoque del producto o servicio, ya que puede ser continuo o estacional. ¿Okay? Y número 4, el destino. Va a ser una demanda de bienes finales o intermedios. ¿A qué me refiero con bienes finales? Bienes finales es que se lo vas a vender directamente al consumidor, ¿okay? Al consumidor de ese producto o servicio. Y por otro lado, intermedios sería que tú se lo vendes a un distribuidor y él se lo vende al consumidor final. Esto es muy relevante al momento de hablar de precios, ¿sí? No es lo mismo venderle a un distribuidor que venderle a un consumidor final. Que usualmente tú puedes tener un precio más elevado si tú vendes directamente al consumidor final. Y de hecho es una tendencia actual del mercado, ¿sí? Trabajar con la menor cantidad de intermediarios posibles para poder ofrecer directamente el producto al cliente final. ¿Sí? Por ejemplo, en la industria de la agricultura, lo que sucede es que los agricultores venden a través de intermediarios y ellos terminan recibiendo muy pocas ganancias. ¿Sí? Las ganancias se quedan prácticamente en los intermediarios, mientras estos agricultores tienen unas ganancias muy bajas. Que ellos, un ejemplo, o sea, esto no son cifras reales, pero por ejemplo, vende una manzana en 5 pesos al intermediario y el intermediario la vende en 20. Ok, entonces
Ahora la tendencia es buscar reducir el número de intermediarios. Y número 5, la duración. ¿Es un producto perecedero o no perecedero? Perecedero, estamos hablando de comida, y no perecedero, estamos hablando de cualquier otro tipo de producto básicamente, que no tiene fecha de caducidad. Vaya. Ok, es importante lógicamente cuantificar el mercado. Sí, y para esto se tienen que utilizar tanto fuentes secundarias como bases de datos, estadísticas del gobierno, revistas especializadas, entre otras fuentes de datos secundarias. Y también son muy importantes las fuentes primarias, es decir, directamente con el usuario o cliente del producto o servicio. ¿Y cómo obtenemos información directamente del usuario o cliente? Una de las maneras es a través de encuestas. Hay diferentes maneras. También existen, por ejemplo, focus groups, que son pequeños grupos de clientes, y haces ciertas dinámicas y preguntas y obtienes información de un grupo reducido de clientes. Pero la más común son las encuestas. ¿Y cuáles son los pasos para diseñar una encuesta? Y primero hay que determinar cuál es el propósito de la encuesta. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esta encuesta? Número 2, hay que decidir lo que vamos a medir. ¿Sabes qué? Yo quiero medir cuál es el precio para el producto, cuál es el nivel de interés que tiene el cliente en el producto que estoy proponiendo, cuál es el canal de distribución. Sí, todo eso es lo que queremos medir, cuál es el tamaño del mercado. Número 3, decidir a quién le vamos a preguntar. Sí, porque de acuerdo a quién le vayas a preguntar, tú tienes que hacer diferentes consideraciones y ajustes en el diseño de tu encuesta. ¿Ok? Y precisamente es lo que se menciona en el punto 4, considerar la audiencia. De acuerdo a la audiencia de tu encuesta, considerando la edad, género, nivel socioeconómico, nivel de estudios, ubicación geográfica, seguramente habrá que adaptar ciertas preguntas para que puedas tener un mayor nivel de efectividad. Sí, si tú preguntas algo muy complejo, a lo mejor dependiendo de la audiencia no va a ser una pregunta clara. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado de a quién le estás preguntando para diseñar una encuesta de manera adecuada. Y número 5, elegir el método de recolección de información. Esto también se hace considerando la audiencia. ¿Okay? Por ejemplo, si estás hablando de que tú quieres obtener información de adultos mayores, a lo mejor el medio de recolección no va a ser digital. ¿Sí? Actualmente existen muchas plataformas para realizar encuestas por medio del celular, computadoras, y estar recolectando la información. Sin embargo, si tú definiste que tu audiencia van a ser los adultos mayores, habría que evaluar si una encuesta por medio de un celular sería la mejor opción. Sí, puede ser que la mejor opción sea hacer la pregunta de manera en persona, ¿sí? Físico, y de esa manera se pueda obtener una recolección de información más efectiva. ¿Okay? Número 6, redactar las preguntas. Número 7, nombrar el cuestionario. Y en número 8, definir las instrucciones, es decir, mencionar a la persona que está llenando la encuesta, cuál es el propósito de la encuesta, y mencionar
claramente las indicaciones, ¿sí? Y bueno, al redactar las preguntas de una encuesta es muy importante considerar estos aspectos. Sí, nosotros a través de la encuesta queremos validar que existe una necesidad insatisfecha en el mercado, entonces hay que diseñar preguntas que nos ayuden a determinar esto, ¿ok? También es muy importante identificar la frecuencia de consumo. Esto también se puede preguntar de manera directa. ¿Cuántas veces comprarías este producto en un año, por ejemplo? Y también queremos identificar características importantes del producto o servicio. Sabes que a mí me importa mucho la calidad del producto o el precio o cualquier otra característica, y es importante identificarla, ya que a lo mejor sería importante hacer ajustes en el producto o servicio que estamos proponiendo, ¿ok? Teniendo una consideración a partir del resultado de la encuesta. También queremos identificar el nivel de interés y aceptación del producto, identificar los canales de distribución y publicidad. Y también, y muy importante, queremos hacer una estratificación del mercado meta. ¿Sí? Entonces, en las preguntas, en la encuesta, usualmente al inicio es importante incluir preguntas sobre cuál es tu edad, cuál es tu género, a lo mejor la zona en ciudad donde vive para estimar cuál sería su nivel socioeconómico. Y entonces esto nos va a permitir identificar las características de nuestros clientes potenciales. Si tú realizas la encuesta y a lo mejor encuentras que las personas entre 35 y 45 años son las que muestran un mayor interés por tu producto. Y lógicamente para hacer eso tienes que incluir esas preguntas en la encuesta. También, como mencioné, puedes preguntar cuál es la ciudad o región donde vive, ya que dependiendo de eso puedes hacer una suposición de cuál sería su nivel socioeconómico. Y bueno, esto más que nada nos va a ayudar a ir segmentando el mercado del producto, y posteriormente se puede realizar una investigación en fuentes secundarias, bases de datos. La INEGI, por ejemplo, nos permite obtener información de determinados rangos de edad, género, incluso ubicación geográfica, y llevar a cabo una cuantificación de las personas que cumplan con esas características que encontramos.